Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo todos sus cursos y todas sus conferencias para todo el continente. Porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de su programa ya favorito, La Hora de América, Cultura para el continente, cuyo propósito, como todo mundo sabe, consiste en aculturarnos juntamente con nuestros profesores y con mis colegas. Entre mis profesores, es decir, los profesores de Castalia, hoy día contamos con la presencia, como ya se ha advertido, del maestro Juan Pablo García, a quien dentro de un segundo voy a unir a nuestra transmisión. Mientras tanto, permítanme saludar a todos y cada uno de ustedes que se han unido a esta nueva emisión de La Hora. Bienvenido, Manens, qué nombre tan dulce. Aurora CG, bienvenida. Copper Jubio, bienvenido. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le Hola, va, maestro? bien, todo Hola. bien. ¿Cómo estás? Bien. Déjame seguirme saludando a nuestros amigos. Carla, Star Killer, está con nosotros también. María Bel Arret Niles también está aquí. Agui-CR nos acompaña. María-Velázquez-Vega, que ya es una de tus estudiantes, el curso que tenemos sobre el Quijote a la Puerta. Gracias, hermanos, por los saludos. Los mandamos también. Muchas gracias a los que se han unido a esta nueva emisión de La Hora de América, Cultura para el Continente. Profesor Juan Pablo García, ¿cómo está usted en esta Hola. tarde? Acá del lado en el que yo me encuentro está lloviendo, así que si escucha un poco de ruido, no son gatos populando sobre del techo, porque no tengo techo. Sí tengo, pero está muy lejos del piso en el que me encuentro, es la lluvia. Ya, sí, acá también ya terminó de llover hace un momento, entonces, pero todo Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos bien, los quienes nos ven? contento No, de igual, saludarte, de estar igual, contigo. igual. Ya, Se acaba de unir Minerva Palacios, otra de tus estudiantes, ya en el curso del Quijote, que está a punto de comenzar, y una de nuestras estudiantes más entusiastas desde que fundamos Castalia. Permíteme, antes de comenzar, presentarte para todos aquellos que, por alguna extraña razón, cuasi, cuasi inexplicable, aún no te conozcan de entre los profesores que tienen la gentileza de ayudarme en Castalia. Juan Pablo García es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde tuve yo la ocasión ya hace algunos años, nunca diré cuántos, pero cada quien puede saber, según me ha ajado rostro las cuentas, supongo yo que casi exactas, donde yo lo conocí hace ya muchos años. De entonces acá se ha dedicado con denuedo a cultivar el hispanismo, en particular por lo que toca a la literatura medieval hispánica, a la literatura de los siglos de oro, y particularmente a eso que conocemos como los libros de caballerías, que eran, por decirlo muy pedestremente, las novelas con las que se entretenían nuestros ancestros en Europa y en América, pues entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? También se ha dedicado en los últimos años a estudiar la literatura hispánica contemporánea, ha viajado por el mundo a causa de su carrera, ha dictado cátedra en España, en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Zaragoza, lo cual no es fácil. Ha dado clases, y digo fácil pues porque Zaragoza sigue siendo una institución particularmente ortodoxa, por lo que toca, digamos, a los extranjeros que estudian lo que se supone el patrimonio hispánico peninsular, ¿no? Bueno, pues como sea, pues es Zaragoza, pues es una universidad medieval, como casi todas las universidades. Y también ha dado clases en Alemania. Es uno de los profesores fundadores de Castalia, y en esta ocasión se reúne con nosotros, según me lo ha sugerido, para charlar juntamente acerca de la herencia de El Quijote, la herencia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
porque como todo mundo sabe, y si no, pues ahora se entera, la siguiente semana, a partir del día jueves por la noche, durante 2 meses, el doctor Juan Pablo García va a dictar un curso con nosotros sobre la primera parte del Quijote, que se llama Cervantes en voz alta. Ya hay gente que se ha inscrito, mucha gente que ha preguntado, aún tenemos una semana para que se inscriban, y si aún no lo han hecho, háganlo, y si no han podido hacerlo, pues yo les recomiendo que no dejen de pasar esta oportunidad, porque bueno, no solemos repetir cursos sino hasta dentro de 6 o dentro de un año, según obviamente la respuesta que ellos habían pedido, ¿no? Es probable que tengamos al final del año una emisión más de nuestro curso de libros de caballerías, pero el del Quijote yo creo que después de esta emisión, bueno, pues tardan unos meses para no repetirnos en lo que le volvemos a dar. Entonces, aprovechen, ahora que todavía pueden inscribirse, Bruno los atiende, les da indicaciones, les ayuda con su inscripción, ya lo saben. Y aunque comenzase el curso, se pueden integrar en cualquier momento porque llevamos un registro videográfico de las lecciones. Entonces, doctor, hoy vamos a hablar de la herencia del Quijote. ¿Qué te parece si, para comenzar, pues hablamos de cómo fue que ese libro de caballerías, ¿no?, mal llamada novela de caballerías, ¿no?, ese libro de caballerías, a la supuesta primera novela moderna, que no de la modernidad, según yo, pero bueno, ya hablaremos de eso. Hemos hablado en otras ocasiones de eso, ¿no? Basta que vean la Sí. lista en Instagram o en YouTube, ¿no? O los fragmentitos que comienzan a salir ya en TikTok, porque ya tenemos TikTok, sobre lo que hemos discutido juntamente acerca del Quijote. Bueno, pero comencemos pues sobre cómo fue que el Quijote fue cobrando relevancia, o por mejor decir, cómo fue que comenzó a ejercer alguna clase de influencia, la que ésta haya sido, no sé si decirte entre sus primeros lectores o entre los lectores que se fueron sucediendo y en consecuencia alejándose de pues, los primeros años de la primera década del siglo XVII, que es cuando apareció la primera y la segunda partes del Quijote. Bueno, bueno, agradecer a quienes nos ven y otra vez gracias por invitarme y estar acá hablando de cosas que nos gustan, que nos apasionan también en A algún momento. nosotros y a miles de seguidores que tenemos ahora. Bueno, partiendo de qué es el Quijote. El Quijote es un libro de caballerías o una novela de caballerías, depende del posicionamiento que nos pongamos. Desde una perspectiva editorial es un libro de caballerías, desde una perspectiva de género literario podría ser una novela, y la tan llamada novela moderna, ¿no?, que ya en alguna vez, más tarde hablaremos sobre eso. Lo que es interesante resaltar de esta primera parte del Quijote, que es la más conocida, la que todos conocemos, Oye, más doctor, dime. permíteme que te interrumpa, pero pues no podemos lanzar así terminajos, ¿no? Al aire sin explicarlo. ¿Por qué no lo recuerdas? Para aquellos que no hayan escuchado hablar acerca de eso, ¿qué es un libro de caballerías? Ok. Un libro de caballerías es un libro grandote, muy grande, como la mitad de una cartulina, si ubicamos la cartulina, eh, en donde aparece en la portada un caballero que va sobre un caballo, ya sea en una posición de guerra, ya sea presumiendo el trote del caballo, y que va a tratar sobre la vida de un caballero, desde su infancia hasta que se convierte en un rey. En ese transcurso de vida va a conquistar territorios, va a amar a una doncella, va a hacer todo lo posible por conquistar esa doncella que regularmente, la mayoría de las veces, es hija de otro rey. Por lo tanto, va a defender ese reino también como si fuera suyo, y tiene que elaborar una serie de acciones para poder ser bien visto ante esa sociedad de la cual va a heredar el reino al casarse con esta doncella, ¿no? A grandes rasgos es un libro de caballerías, la vida de un caballero. Todo esto que conocemos también como lo que hemos visto últimamente, Luke Skywalker, Harry Potter, siguen esta estructura del caballero, del héroe, de conocer su niñez hasta su vida adulta, ¿no?
Y inclusive, y los libros de caballería van más allá, conocer la vida de sus hijos, de sus nietos, porque el linaje continúa. Esto de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, la vida de los hijos, de los contrarios de Rocky, de Apolo y demás, pues ya se veía en la edad, a finales de la Edad Media y principios del siglo XVI, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es Entonces, un... cuando un individuo de la primera mitad, bueno, de la última mitad del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVII, escuchaba la palabra caballerías, que no caballería, entendía lo que nosotros diríamos novela, es decir, un relato de ficción que trata particularmente de las andanzas, de los trabajos, de las aventuras, de las hazañas de un caballero, ¿no? A grandes Por rasgos, lo sí. tanto, el cual por condición o por obligación debe de ser andante, ¿no? O me Andante, equivoco. andante, porque recorre gran parte de territorios, conoce, hay libros de caballerías en donde el caballero está por toda Europa, enfrentándose a monstruos, enfrentándose a otros caballeros, enfrentándose a los moros, porque la cristiandad es la que hay que defender también. Es un instituto. A ver, el caballero va a ser un personaje de ficción que va a representar esos caballeros que defienden la cristiandad en la Edad Media. Se va a Mm, retomar como lo que veríamos hoy con los superhéroes, un modelo de ejemplaridad, un modelo de establecer la justicia cuando alguien se porta mal, un modelo de castigar a los malos, e implementar una normatividad, normalizar la buena conducta. Esos son los caballeros, esos superhéroes del siglo XVI, en donde quienes leen esos libros de caballería, y de ahí vamos a partir ya para llegar a Don Quijote, emulan ser esos superhéroes, ¿no? Que es lo que le va a pasar a Don Quijote. Y ahí empieza, por ejemplo, esta cuestión humorística, porque hay que recordar que en el siglo XVI, el Quijote, digo XVII, perdón, el Quijote se leía como una historia, un relato para carcajearse. sí. Un relato, y qué más risible que un viejo ya entrado en años, que en nuestra época no sería tan viejo, ¿no? No, porque Hugo Cervantes tiene 50 años, 50, ¿no? sí, estaría a nuestra media A de tu edad. vida, no, a tu edad, estaría a la mitad de la vida, ¿no? Entonces tampoco estaría tan grande, pero sería maduro, digámoslo así. Ah, bueno, sí, Entonces, pues nosotros ya pasamos, según el Dante, la mitad de la vida, o sea, ya estamos, ya, o sea, tiempo que dejamos detrás de nosotros la mitad del camino. somos una suerte de Highlanders, ¿no? Que ya vivimos más allá No, de lo no, estimado. no, sí Entonces, parece. eh, empieza ahí lo risible y lo cómico. Un viejo Ah, flaco, sí, porque los caballeros en los libros de caballerías aparecen fuertes, cabello largo, esta ah, melena, una suerte de Brad Pitt quizá, en donde tienen una cicatriz y esa cicatriz los hace más atractivos para las doncellas, porque esa cicatriz guarda historia de un enfrentamiento, de un magno enfrentamiento, etcétera, ¿no? Y lo que ahora vemos con el Thor cinematográfico, con el Superman sí, sí, cinematográfico, sí. Sí, Capitán es América un buen cinematográfico. ejemplo el Thor, ¿no? Que aparece tuerto, por ejemplo, en algunas continuaciones de estas películas de superhéroes, ¿no? Entonces, Sí, tenemos un caballero viejo, para empezar, ya entrado en años, delgadísimo, sin fuerzas, porque no tiene para comer bien, para nutrirse bien, y que uno de sus principales acompañantes, porque caballero sin caballo, pues no es caballero, es igual de flaco, escuálido, nada fuerte. Yo en mi imaginación lo ubico hasta pandeado de la columna, ¿no? Entonces, es un caballo también venido a menos, ¿no? Y claro. si la estructura es que en los libros de caballería se cuenta la infancia del caballero, cómo nace, por Ujú. quiénes son sus padres, de dónde viene su naturaleza, de dónde viene su sangre, de dónde vienen, quiénes son sus padres, que son estos grandes reyes. Con Don Quijote no. Con Don Quijote empieza a recrear en su imaginación la historia de un caballero que necesita un nombre y tiene que nombrar como Don Quijote, que necesita un caballo y ve a Rocinante, que va a necesitar un escudero y pues ahí va a aparecer el fiel Sancho Panza,
Ujú. y que va a necesitar una amada, porque los caballeros siempre tienen una amada, y va a empezar a imaginarse a Dulcinea, todo parte de la imaginación, ¿no? De ahí que yo insista con términos modernos, que Don Quijote es el primer avatar de la historia, es la creación de la imaginación y la materialización real de jugar, soy un caballero andante, ¿no? ¿Y qué hacen los caballeros? Se echa la aventura de me subo al caballo y vamos a desfacer Tuerto. tuertos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, estas escenas que vemos de Don Quijote, aunque no conozcamos su historia a detalle, pero sí a grandes rasgos sabemos, todos sabemos o tenemos en nuestra imaginación ese viejo caballero y que lo acompaña ese escudero gordito en un burro, ¿no? Sí, Y de eso, cometiendo el exceso, pues hay paños menores, cepillos de dientes, supongo yo que preservativos, que los hay en el mundo seguramente del habrá, boxeo, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. los habrá de Don Quijote, o de Sancho, o de Sí, Rocinante, sí, sí. Me acuerdo que o cuando de fue, Santos Terrat. alguna vez fue a Guanajuato, había gomas de la figura de Don Quijote, de todo, ¿no? De todo. Entonces, eh, de- este es el inicio de las aventuras de este. Y va a tener que ser armado caballero, se va a inventar dentro de su imaginación un ventero, va a ser la figura de un rey, Ujú. una venta donde se practica la prostitución, donde es un ambiente licencioso, no apto de caballeros, pero él imagina que es un gran castillo y el ventero, el dueño de la venta, le pide que si por favor lo puede armar caballero, ¿no? Y como empieza a hacer muchos desmanes por su imaginación y demás, dice, bueno, yo te armo caballero, pero ya vete de mi lugar porque no lo vas a deshacer con todo lo que estás haciendo, ¿no? De imaginar que un fiel que va a la venta a comer y hacer sus cosas, pues lo imagina como un contrario y empieza a guerrear con él y demás y empieza a Sí, causar sí. desorden, ¿no? Entonces, ese va a ser el inicio de Don Quijote. Y la clave de la lectura del siglo XVII va a ser este humor, ¿no? Va a estar apaleado, pero esos palos que va a recibir constantemente, que lo tiran del caballo y por no lo mismo estar viejo y va a ser apaleado por los contrarios, pues van a desatar la risa de quienes están leyendo esto en voz alta. Y aquí es bien importante resaltar esto. Se leía en voz alta, es un grupo de personas, alguien que sabía leer. Claro. Para el momento en el que aparece la primera parte del Quijote, que en principio no iba a ser primera, pues, platicamos de eso en un momento, Uh -huh. porque yo supongo que la primera constatación de el éxito editorial que fue, aunque quizá fue un accidente, pues es el hecho de que le hayan robado la autoría a Cervantes, ¿no? De la que entonces no era la primera parte, pero que al aparecer la segunda, pues se convirtió en la primera, luego de haber aparecido el Quijote de Avellaneda, ¿no? Uh -huh. Cuyo autor, bueno, nunca sabemos del todo quién fue, porque alguien se esconde bajo ese apellido. Hay quien dice que es Lope de Vega, hay quien dice que es algún otro. La verdad es que importa poco. Lo Sí, cierto es sí. que le compró el mandado a Cervantes. Pero a mí me parece, pues, que el plagio es, al menos en este Falsa. caso, comprobación de cuán exitoso había sido el Quijote, ¿no? Uh A -huh. pesar de sus defectos de composición, que vaya uno a saber si son de Cervantes o si son del impresor, ¿no? Los críticos Sí, más sí, sí. cercanos a Cervantes, ¿no? Sus editores en particularmente, entre ellos Francisco Rico, nombre de todos conocido, porque a él debemos la edición más legible del Quijote, Uh -huh. pues achaca los errores a los impresores, ¿no? Uh -huh. Ah, la premura, los pocos meses, el descuido, todo lo cual justificaría que en algún punto se le pierda, ¿no? El burro a los El personajes. burro. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, esas cosas pues nunca se les van a perdonar, nunca se la van a perdonar, no se le van. Pero lo que quería decirte es entonces para cuando aparece el Quijote, ¿no? De 1604, la primera parte, Uh -huh. ¿cuántos siglos han pasado en los cuales se han cultivado, bueno, se han impreso o estampado, como se decía entonces, libros de caballerías? Porque quizá haya que recordar
que el Quijote se entiende, como tú dices bien, como una cosa digna de burla, Ujú. porque se la concibe para tal propósito, ¿no? Es decir, es un libro de caballerías Podría ser burlesco. burlesco. Ujú. Ajá. Pero la burla, por lo que toca a la vida de los géneros, pues no se entiende sino hasta que durante mucho tiempo se ha Ujú. cultivado uno, ¿no? Entonces, para ese momento, ¿cuántos siglos han pasado desde que se imprimió o comenzó a circular manuscrita o impresa la primera novela de caballería? Ha pasado un siglo, de que tenemos documentos fehacientes, ha pasado un siglo y un cuarto, ¿no? Como 120 Eh, años, ¿no? sí, porque se conoce por medio de otras obras, por ejemplo, el Rimado de Palacio de Pero Ayala, Mm. eh, se nombra que por ahí el Amadís, que hay gente que lee el Amadís y está perdiendo, eh, no está distinguiendo la realidad y se está enajenando con este tipo de historias que ya no responden a otros libros de caballería más apegados a la normativa cotidiana y real. O sea, aquí hay que partir de algo. La caballería va a ser una institución real, la representación de pertenecer a un club social, con todas las comillas posibles, a un club político, a un club que nos permite sentarnos a comer con el rey. Gente privilegiada, escogidos, que nos permite sentarnos y tratar con el rey. ¿Cuáles van a ser las funciones de ser amigos del rey? Defender al rey, defender al rey cuando le declaren la guerra, pero desarrollar una serie de códigos, un club que solamente estos códigos los conocen las personas que están al lado del rey. Y Alfonso X el Sabio empieza a instituir esta orden de caballería a través de relatos reales, pero en donde se va permeando la ficción. Es decir, Ujú. eh, qué mejor ejemplo que para guerrear que un caballero que puede derrotar a 5 personas a pesar de tener una diferencia entre los contrarios, pero gracias a su habilidad y aquí empiezan los conceptos claves que se van a reproducir en los libros de caballeros, a su ardimiento, a ese corazón, ese coraje que puede sacar en batalla para no ser derrotado, porque va a tener dos deshonras, la del rey, que está representando en el campo de batalla, y la propia. Entonces, ese ardimiento, ese fuego interno, que lo vemos, por ejemplo, Lo que en México viene siendo el foie. casi el foie, el foie Pues ahí medieval. tenemos tres, ¿no? Ahí tenemos tres. Hay quien saca la casta, a quien saca el foie y hay quien ¿cómo dijiste tú? Quien demuestra el ardimiento. Que demuestre el ardimiento, que saque el ardimiento, la energía que le permite ganar en batalla, aunque esté peleando contra 3, 5 y demás, ¿no? Bueno, y si lo Este, llevas a otro ejemplo popular, pues porque el Quijote, sin duda, es sí, el producto literario más popular de nuestra cultura, sí, ¿no? O sea, no sí, hay otro. sí, 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 No hay otro, o sea, no hay nada que esté por encima de él como producto popular, es decir, hoy día pertenece a la cultura pop, sí, ¿no? sí, sí, En sí. el más noble de los sentidos y en la más provechosa de las maneras. Bueno, pues en el mundo, digamos, del anime, pues el Saiyajin también saca el ardimiento, pues, tal cual, ¿no? O sea, Uh -huh, uh -huh, tal cual, uh -huh. ¿no? Y Y, antes de ellos, los caballeros del Zodiaco, ¿no? Que llevaban eso te iba a decir, sí, y se llaman caballeros del zodiaco. Eh, Al final, esta figura del caballero va a pervivir, se va a adecuar a ciertas circunstancias, se va a adecuar a los discursos que esperan los receptores. Es que eso es bien interesante porque los libros de caballerías, novelas de caballerías, los autores del siglo XVI ya están pensando en cumplir y satisfacer los intereses del público. claro. Que les gustan los trancazos, ahí les van como 45 batallas. Que les gustan estas cuestiones amorosas, pues vamos a poner un triángulo amoroso que siempre viene bien para ver cómo se resuelve, ¿no? Que, Bueno, que les gustan cosas maravillosas o hechicerías y demás, pues vamos a
sacar hechiceros, magos, que jueguen, que diviertan, que también se creen seres imaginarios, diabólicos, híbridos, que representan el mal, y que al final todo el mundo sabe que va a ganar el caballero. Es cuando vemos las películas de Rocky, del superhéroe de Duro de Matar, sabemos que siempre va a ganar. Lo interesante es ver cómo va a ganar el superhéroe, ¿no? Entonces, eso era lo interesante y empezó a haber muchas novelas de caballería que satisfacían todo lo que mencionas bien de la cultura popular, todos los intereses de todos los estamentos. Y en la primera parte del Quijote, en otra venta, en donde llega a descansar Don Quijote y Sancho de su andar por el territorio, eh, hay una suerte de sociología de la lectura, en donde el ventero dice, pues es que de repente viene uno que otro agricultor que sabe leer, nos sentamos a su alrededor a escuchar, porque de repente en la venta pues olvidan libros de caballería, olvidan cosas. Y a mí me encantan, por ejemplo, dice el ventero, estas cosas de los golpes, cómo se mueven los caballeros, las armas que llevan. La hija del ventero dice, ay, a mí me gustan las cosas de amor, cómo el caballero lucha por la dama, los grandes poemas, y nos demuestra cómo hay preferencias del público por cada una de las temáticas que se ven en los libros de caballería. Ya no solamente como se crearon en su primera instancia, para que las personas del estamento noble, duques, condes, guerreros de los reyes, puedan ver representados un ideal, una ejemplaridad, tratar de imitar al caballero, sino que ya ahora otros estamentos sociales como la venta, los agricultores y demás, puedan disfrutar de estas historias ya cuando sabe Cervantes que son muy populares y aparece el Quijote ya muy en finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Que se han vuelto lo que ahora llamaríamos bestseller, ¿no? Al final. Sí, claro. Los libros de caballería. Y ¿cuánto sabía? Tenemos documentación de que se saben unos 80 títulos, pero seguramente hubo muchísimos más que se han perdido por ahí, ¿no? Sí, que no eran pocos, ¿no? Sí, no, no, no. Pocos. Sí, sí, sí. Sí, ¿No? sí. Victoria Montemayor, personaje conocido entre nosotros, que le encantaban o le encantan aún los Caballeros del Zodiaco. Ya sabes, Victoria siempre revelando nuestras edades. Ah, mientras tanto, Carlos-Gaxoet te pregunta, ¿es acaso Cervantes el más grande escritor de nuestra lengua? Oh, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Yo creo que depende de gustos y ahorita más adelante voy a tocar esto. Depende, es muy subjetivo decir cuando un autor, pero yo creo que manejó muchas temáticas por el tiempo que le tocó vivir, las Sí. manejó como nadie. Esta cuestión, y aquí viene lo moderno de la novela, que va a ser lo trascendente del Quijote desde la primera parte. Muestra la naturaleza humana porque en ese momento se empiezan a preguntar el individuo del barroco si todo lo que está viviendo es porque Dios lo decidió así o pueden cambiar ese destino y ejercer aún más el libre albedrío e incluso discutir con Dios de decir, es que no me gusta esta vida, la voy a cambiar. Y eso ya empieza a modificar la percepción de la realidad y ahí viene eso del pensamiento moderno. Es en una ficción, va a ser el Quijote, tenemos un viejo que va a mostrar cuál es la naturaleza humana, a pesar de que sea risible, cómica, que eso lo van a detectar muy bien los alemanes, con esta idea romántica en el siglo XVIII, y va a mostrar cuál es la naturaleza humana. Que también en el Quijote importa el dinero, porque sin dinero no va a pasar. Y en los libros de caballeros importaba el dinero porque pues, los caballeros tienen que comer. Sí, claro. Le tienen que pagar al ejército. Entonces, también se va a hablar de estas cuestiones cotidianas, pragmáticas, materiales, ¿no? Entonces, de ahí esta cuestión de la novela moderna. Esto por un lado. Y por otro, que Cervantes va a empezar a cuestionar que no es casual que haya escogido los libros de caballerías para yo siempre lo digo, su primer gran experimento creativo. Uh-huh. Porque se da cuenta de que ese género literario de contar la historia de un caballero
le permite cuestionar cómo se tienen que narrar historias. Claro. Cómo los personajes se les puede otorgar más autonomía de lo que se pretende. Y que todo esto lo vamos a ver culminado, desde mi punto de vista, con las novelas ejemplares, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Sí. Y voy adelantando un poco. Sí. Una de la trascendencia que tuvo el Quijote. No es casual que Miguel de Unamuno, que constantemente se estaba preguntando, porque le tenía pavor a la muerte, llegó un momento en que le tenía pavor a la muerte, y empezó a filosofar sobre la muerte a través de la literatura de ficción. Y no es casual que retome, tiene dos momentos que retoma el Quijote. Una, en donde le interesa mucho este binomio del individuo, en donde se está visualizando en España en ese momento, principios del siglo XX, 1905, que va a haber una guerra, porque no están de acuerdo con ciertos lineamientos de la monarquía y demás, que va a haber algo. Unos se decantan por instaurar una república fuera de la monarquía, otros se decantan por la monarquía y la defienden, etc. Y el texto cual recurren para hacer crítica de la realidad va a ser el Quijote. Además de que se cumplen por esos años los 300 años de la aparición del Quijote, ¿no? Sí. Le va a importar mucho este binomio de locura-fe. Es decir, y le va a importar más porque él lo que le interesa resaltar de las figuras de Don Quijote y más de Sancho Panza es la autonomía que tienen de su autor. Cervantes le va a caer gordo. Va a rescatar, le va a caer gordo. Porque él cree que no le da suficiente autonomía a Don Quijote, pero en Sancho sí ve cierta perspicacia de ver la realidad desde otra perspectiva que no responde al sistema de valores de ese momento del mundo de Don Quijote, ¿no? Y esto va a dar pie a que Miguel de Unamuno en sus propias novelas, Niebla, Cómo hacer una novela, se pregunte, ¿qué pasaría, por ejemplo, en Niebla, si Augusto, mi protagonista, se presentara en mi oficina y me dijera, ¿sabes qué? No me mates en la historia, ¿qué te pasa? Si yo soy un héroe, ¿qué te pasa? Y es lo que le interesa de Don Quijote, de cómo la ficción le permite comprender la realidad, incluso, creo que Unamuno sin querer era un gran lector del barroco. No, sin duda, sin duda. Digo sin querer porque no lo asumía del todo, ¿no? Pero... No, bueno. Sí. Un lector no crítico, ¿no? De cierta época de su tradición. Sí. Tenemos entrenamiento para hacer eso, ¿no? Lo cual, sin embargo, traiciona nuestra voluntad primera, que es la de leer literatura por los efectos que causa en nosotros. Es decir, uno no vivió de estudiarla, ¿no? Vivió de escribir. Y es que aquí entra esta triada que siempre va a perseguir Unamuno, por ejemplo, que lo vemos en Don Quijote, de este viejo que se cree caballero y simula un mundo y añora ese mundo anterior. Esta diferencia entre ser, estar y existir. Claro. Y aquí nos viene la pregunta, ¿Don Quijote en realidad se creía caballero o se hacía el loco pensando que era un caballero? Sí. Y ahí viene este ser y estar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento, por ejemplo, en España, ¿no? Con esta revolución. Sí, con el Quijote, y por eso es que será, mientras haya gente que lea en español, una obra abierta, ¿no? A mí la idea, ya en este punto, me parece que ha perdido la aura, pero cuando la concibió Humberto Eco, es cuando habla, ¿no? De que toda obra literaria puede permanecer abierta según los lectores que la lean, ¿no? Porque la obra literaria no es sino por su lector, ¿no? Es claro, ¿no? A lo mejor tú estarás de acuerdo conmigo, es claro que Cervantes se propone que nunca se sepa si el Quijote se hizo pasar por loco o quedó loco. Por el contrario, en Shakespeare, ¿no? Cuyos locos también son paradigmáticos, más en esta época, bueno, por la
por la hegemonía de la cultura angloamericana sobre la hispanoamericana, ¿no? A causa, Ajá. al menos después de la Ajá. Segunda Guerra Mundial, del cine. Porque pareciera, pues, ¿no? Que los grandes logros de la literatura son isabelinos, por Ujú, lo que ujú. toca el teatro, pero no es así, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, si uno compara las obras de Shakespeare con las de Lope, ah, pues son apenas unas cuantas, ¿no? Comparadas con las que escribió Lope y muy buenas, Sí. de gran calidad. De eso hemos hablado David Berea en alguna otra ocasión, ¿no? Ujú. En cambio, en Shakespeare decía yo, para que la trama se desarrolle como debía desarrollarse, Hamlet, a nadie le cabe la duda, pues, se hace pasar por loco, ¿no? Decir, Y- claro que él está loco, ¿no? O sea, claro que ante los ojos de los otros está loco, pero todos sabemos que él se está haciendo loco, Ujú. porque no será así, bueno, no podría llevar a cabo el plan que a regañadientes tiene que cumplir, ¿no? Porque por lo demás es un timorato. Um, Por ahí. pues sí, no, además es un timorato. Si no, Sí, sí, sí. es así que tu padre, que su padre desencarnado, pues tuvo que regresar del más allá para que lo vengara, pues si no, no habría habido historia, ¿no? Así es Sí. timorato. Entonces, que porque era y que porque no era, ya sabes. Um, eh, entonces, ¿no te parece que ese es un acierto verdaderamente prodigioso de Cervantes, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Volcado sobre el juego de la ficción, ¿no? Absoluto, ¿no? Es Sí, sí, decir, sí, sí. Y, no saber si está loco. y- Porque la explicación más sencilla es decir, quizá para el propio aquietamiento, ¿no? O sea, ujú. lo voy a intentar plantear así. Um, Harold Bloom, que en algún punto condescendiente, como todo crítico norteamericano de su generación, se puso a leer en español literatura, ¿no? O mejor dicho, literatura hispánica. Claro está, lo que leyó, pues para no quedar avergonzado, fue el Quijote, ¿no? Y lo menciona pues en esa controvertida obra del canon occidental, ¿no? Según Ujú. la cual son tres, ¿no? Los centros o epicentros del canon, cosa que ya se ha rebatido, se ha discutido mucho y hoy día pues es más bien como una anécdota, ¿no? Del diario cultural, ¿no? Como a 20 años, ¿no? Del canon occidental, a 30 años del canon occidental, a Ujú. 40. A Shakespeare, Dante y Cervantes, ¿no? Ujú. En ese orden, ¿no? Shakespeare, Dante y Cervantes. Um, pero curiosamente, cuando Bloom explica una idea que él había tomado de Longino, que es la de lo sublime, es Ujú. decir, en algún punto Bloom dice, bueno, un clásico, es decir, eso que se convierte en regla con la que se mide todo lo demás, es decir, lo que establece el canon, pues es eso que te hace sentir extraño en tu propia casa. Bueno, esa es una idea de Longino, ¿no? Cuando Longino dice que lo sublime es eso que te saca de ti mismo, que ejemplifica con un soneto, iba a decir un soneto, bueno, así lo pensaban los hombres del siglo XVII, Sí, te iba a decir. un poema de Safo, ¿no? El célebre de símil el hombre aquel que frente a ti se siente y al que amablemente ríes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la literatura, porque contuva precisamente, nos hace sentirnos extraños en nuestra propia casa, ¿no? Y pone el ejemplo, Bloom, no de Dante, no de Shakespeare, de Cervantes. Ujú. Con lo cual a mí siempre me ha hecho sospechar, ¿no? Que para Bloom, como un crítico literario norteamericano, el Quijote se le habría aparecido como una narración extraordinaria. Ajá. Es decir, que la extrañeza de un lector norteamericano, por su tradición literaria, que a un lector norteamericano, por su tradición literaria, le parece extraño el Quijote porque no termina por explicarse. Ujú. Como en Poe, por ejemplo, o sea, porque el fantástico, ¿no? Que en el mundo norteamericano Sí, es sí. lo A extraordinario, ver. ya Ujú. el otro día, siempre tiene una explicación. Sí, Y sí, en el sí. Quijote no la hay, y eso a mucha gente lo extraña. Obviamente lo fascina, pero lo extraña, ¿no? Ujú. Si hubiera explicado, ¿no? Aquello, o hubiera dado algún indicio, bueno, pues no estaríamos hablando hoy día del Quijote. Y Alejo Carpentier hubiera dicho que el Quijote es
el único personaje literario, y lo hemos puesto en nuestros materiales, ¿no? En vísperas de tu curso, de 4 dimensiones en un mundo de 2 dimensiones, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y que los personajes que intentaron curarlo, pues tuvieron que participar de su aparente locura, es decir, también fingirse personajes literarios para combatirlo y sacarlo de ese mundo, es decir, matarlo en el mundo, en el mundo, Virtual, en el mundo, ficción. en el mundo virtual, lo cual es muy, es muy, a mí me conmueve porque tú ya has dicho que el Quijote es el primer avatar, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, las últimas fabulaciones sobre el mundo digital, ¿no? El mundo virtual, que de una u otra manera, bueno, es una extensión del mundo onírico, Sí, sí. y lo que sabemos es, ¿no? Como parte de la cultura popular, que si te mueres en ese mundo, te mueres en el mundo real, ¿no? ¿No? Y eso está en Ricky Morty para no ir muy lejos, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y videojuegos y... ¿Y de dónde viene esa idea? Al menos en nuestra tradición viene de ahí, no viene de más atrás. Sí, sí, sí. Digo, no está desarrollada, no se explicita, o sea, uno sobreentiende que pues se tuvo que matar al Quijote en el mundo en el que él vive, Ujú. porque de no ser así, no se lo habría podido vencer jamás. Pues por eso, como hemos dicho en nuestro meme culto que ha circulado en estos días, pues Sansón Carrasco tuvo que disfrazarse, ¿no? Y es que es bien interesante lo que dices porque lo conecto ahora con una serie de hace 2 o 3 años, Maniac, en donde es Mm, constante la referencia a Don Quijote. Y sí, es claro. la ensoñación por medio de la tecnología para liberar a las personas de sus enfermedades emocionales y mentales a través de esos sueños. Es decir, curarlos a través del mal que tienen, hacer catarsis y cuando despierten, además de darles esta pastillita que nos habla de la biotecnología y demás, de los biofármacos y demás, es por medio de la ficción que pueden aliviarse esas enfermedades emocionales y mentales. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? ¿Y qué es lo que pasa con Don Quijote? Y Claro. creo que... Ajá, Sí, no, sí, sí, sí. no, Tú, adelante, tú, tú, adelante. tú. No, termina tu idea, termina tu idea. Que, y contestando un poco lo que preguntaba Carlos hace rato de acá, Exacto, lo que yo, así yo. Ajá. que creo que lo que acabas de decir es esencial para todos estos escritores del barroco, de ese momento que son contemporáneos de Shakespeare, Lope de Vega, todos los grandes teatreros y Cervantes en prosa, teatro y demás. Se están fijando en cada elemento de la naturaleza humana, mientras que Shakespeare se enfoca, pareciera que se enfoca solo en uno. Entonces yo siempre lo pongo así. Si lo quisiéramos hacer la equivalencia en un cuadro, en donde hay Mm, distintos personajes, las obras de Shakespeare siempre va a haber alguien que sobresalga. Siempre. sí, Va a haber claro. un primer plano y los de atrás. En cambio, en la Comedia del Siglo de Oro o en el Quijote, pensando Ujú. que Cervantes le encanta el teatro, está pensando en el Sí, teatro al claro. momento de escribir, de ahí que nos time al final, que nos deje esta duda, que va a Bueno, desarrollar en las novelas ejemplares. y por eso es que el Quijote se ha intentado llevar tantas veces Y al es al teatro. teatro. Uh-huh. Ópera, ballet. Sí, sí, sí. Y yo la verdad es que creo que lo único que ha cuajado es la versión de teatro musical, o sea, el nombre de la mancha, pues. O sea, Parece broma, pero es verdad. no, 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 lo ¿No? digo Sí, 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 yo lo sé, por eso te y que parece. Ernesto Sábato se murió con la obsesión de hacer algo y nunca lo Sí, alcanzó a sí, sí, hacer. sí, O sea, sí. Sí, sí, sí. Lo interesante de ellos es que si vemos esta pintura y vemos a todos estos personajes, cada personaje es un elemento del engranaje total de lo que quieren mostrar estos autores en el siglo de oro, en el sí, teatro, en las novelas y demás. Si quitan a un elemento, si quitamos a Sancho Panza del Quijote, Don Quijote no es Don Quijote. claro. Si Sí. quitamos a Sancho Carrasco, si quitamos a la sobrina, etcétera, se empieza Al a cura, ver al barbero, ¿no? todo, se empieza ya no cuaja esa idea que tenía Cervantes, ¿no? Y contestando lo que decía Carlos, creo que Cervantes pudo ver eso en la literatura, es mostrar la naturaleza humana y los distintos elementos, los claros, los oscuros, lo barroco, representarlo en estas figuras de ficción, ¿no? De ahí Ujú. que también se le achaque lo de la novela moderna, porque en realidad está pasando eso. Tenemos psicología de los personajes, si nos queremos ver de manera general lo que llaman novela moderna, está preguntar cómo se tiene que contar una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Es bien interesante, y ahorita mencionaste algo bien, bien interesante cuando hablabas sobre esta tradición inglesa, que al principio van a retomar los alemanes Sí. junto con la hispánica para configurar eso que aún nos permea del romanticismo, de ese Don Quijote que va a pelear contra los molinos de viento y en lugar de carcajearnos, son esos, se representan esos anhelos que quiere el individuo alcanzar, esos sueños, ¿no? Y es bien interesante porque la visión idealizada que nos llega, o que todos conocemos de los alemanes, no empieza por ahí, empieza por este afán didáctico, burlesco. Por ejemplo, hay una obra de 1753 de Neugebauer, que es el Quijote alemán, que Ujú. retoma la estructura y la idea de la historia pero es alguien que se empieza a volver loco por leer novelas rosas francesas. Bueno, hay grados, ¿no? No sé qué sea más vergonzoso. Te- este efecto que pasó contigo escuchándolo es lo que estaban viendo los alemanes al principio con el Quijote. Pero Bueno, llegó un... yo la verdad es que ando por la calle, o sea, nomás no canto en la calle, pues porque todavía me importa qué dirán, ¿no? Y no afiné antes de hacerlo, pero la verdad es que yo por la vida, pensando que la vida es una opereta, ¿no? Sí, Menos la ¿no? mía. Y, pero de repente hay otro escritor, en 1763, Wieland, perdón, que escribe las aventuras de Don Silvio de Rosalba, en donde le va a interesar, igual, es otro que empieza a leer, se vuelve loco, pero le va a interesar mucho la visión universal de la naturaleza humana, estos puntos de crisis que tiene el personaje al ver que su realidad no está correspondiendo con lo cotidiano. Sí, claro, claro. Y ahí se empieza a resaltar esta cuestión de la idealización, de imponer una visión particular en este mundo que se lo está llevando la fregada, pero que hay que luchar por ese ideal, y empiezas esta lectura de Don Quijote, de esta visión que todavía, que algunos no sé, nos gusta también, ¿no? Esta visión Ujú. de luchar por los sueños, de no importa cuántas veces te has caído, lo que decía Aurelio González, ¿no? Que siempre lo traigo a cuenta, de esta visión de lectura romántica. Que si uno lee el Quijote después de haber sufrido desamor, que nos hayan corrido de algún trabajo, que hayamos querido algo y al final no lo obtuvimos a pesar de habernos esforzado tanto, etcétera, podemos comprender más la lectura de Don Quijote desde esa visión, ¿no? Sí. De tratar de estar luchando constantemente, la idealización, lograr los sueños, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí parte, pero lo interesante es esto que mencionas, del inglés de Shakespeare y de las novelas inglesas humorísticas, porque lo retoman los alemanes de ahí y lo empiezan a introducir lo español, pero al final se interesan por este carácter universal que se busca transmitir de este individuo que es apaleado, se levanta para seguir adelante, ¿no? Sí. Entonces, es interesante esta postura alemana también, ¿no? Claro, cada generación, Lo ve de otra manera. Uh-huh, cada generación lee de una manera diferente según lo necesite sus clásicos, ¿no? uh-huh, uh-huh. Otros has dicho, para el siglo XVII, toda vez que se entendía que el Quijote, desde su nombre, ¿no? Se ofrecía como se ofrecía como una novela de caballerías burlesca, la gente no podía sino reírse, ¿no? De las que para el personaje eran andanzas, pero que, sin embargo, para los lectores, pues eran locuras, ¿no? Uh-huh. Ingeniosidades. Mientras que para el siglo XVIII, a causa, digamos, de el afán criticista de los Uh-huh. ilustrados que hubo en España, los hubo brillantes como Feijó, Moratín, Uh-huh. Mayán, a Cote se vuelve, ¿no? Como obra y Cervantes como autor, eh, la vara con la que se mide, ¿no? La lengua y la literatura, ¿no? Es Uh-huh. decir, se hace seria la cosa.
decir, se vuelve grave. Ujú, Entonces la ujú. gente deja de reírse del Quijote, se viste de frac, como algunas veces todavía pasa, para leerlo, y es Sí. herencia de los hombres ilustrados de la España del siglo XVIII, es decir, leer gravemente, solemnemente, el Quijote, ¿no? ¿No? Porque ahora lo que has dicho me lleva a preguntarme si los hombres del siglo XVII leían el Quijote para animarse, ¿no? Es decir, para darse brío, más bien para alienarse, es decir, pues, para olvidarse de la cosa, ¿no? Es que es interesante porque si vemos lo que pasaba en lo contemporáneo de la publicación del Quijote, Ajá, se ajá. retomaban episodios para bailes carnavalescos, mascaradas, fingimiento, divertimiento, fiestas estudiantiles. Ujú, Se ujú. retomó mucho para los entremeses. El entremés es este teatro breve que dura muy poco, en donde, que ahora lo podremos comparar con los sketches, por ejemplo, ¿no? Que es Ujú, este sí, claro. teatro breve en donde lo que permea es la burla, la comicidad, lo demás, ¿no? Por ejemplo, está el entremés famoso de los invencibles hechos de Don Quijote de Francisco de Ávila, que, Ujú, vamos, ujú. que todos los entremeses en ese momento terminaban en paros. Y pues, ¿qué personaje siempre está paleado? Pues, Don Quijote, ¿no? Entonces, o las comedias de Don Quijote, de Guillén de Castro, y por ahí una de Calderón de la Barca que está perdida, y no se sabe, pero era retomado en este ámbito burlesco, paródico, cómico, ¿no? Ujú, Y ujú. todavía muy entrado el siglo XVII, por ejemplo, con Calderón de la Barca, ¿no? O con Guillén de Sí. Castro. Entonces, eh, esta lectura que le empezamos a dar, pues parte de lo que estamos hablando, ¿no? De esta visión romántica, de los idealistas, de, de sentir esa naturaleza del individuo y demás, ¿no? Y, y también va a ser retomado en épocas de crisis, como lo mencionábamos con esta generación del 98 de Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, o esta visión de, es que en el Quijote podemos, nacionalista también, porque está retratando la geografía castellana, eh, esa planicie de la Mancha, ¿no? Entonces, y lo curioso que ahorita que mencionaste de los contextos, la circunstancia temporal, cómo se retoma, hace poco, el año pasado o en la pandemia, 2020 o el año pasado, salió una novela de Salman Rushdie, El Quijote, que a los Mm, españoles no les gustó porque, pues, mueve un poquito, retoma igual la historia, pero ahora lo que lo vuelve loco a Don Quijote es ver la televisión, los talk shows, las novelas, se la pasa viendo la televisión, está enajenado con la televisión. Y está esta cuestión de la alineación que mencionabas. Pero lo curioso en uno de sus capítulos es que Sancho va a ser su hijo, lo va a crear y retoma lo que hacía Unamuno. Sancho va a cuestionar a Don Quijote la identidad de Don Quijote, si él es real o no es real, mm, cuando fue creado Sancho por Don Quijote. ujú, Entonces ujú. empezamos otra vez este mundo virtual y demás, pero ya a partir de la visión del siglo XX, finales del XX, principios del XXI, ¿no? Entonces es interesante también esas posiciones, ¿no? Y también va a haber otra trascendencia a esto que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, que se ve en La Emperatriz de Lavapiés de Jorge Fernández, ¿no? De este hombre que se lanza a la aventura para ir por ese amor de juventud a Madrid y que la busca constantemente. Es este ideal, ¿no? También que vemos en Don Quijote de instaurar ese mundo pasado en su realidad porque ese fuese el mejor, ¿no? Con este discurso de la edad de oro, ¿no? Del pasado siempre uno estiraba la mano, bajaba la uva y se la podía comer y no tenía que batallar. No tenía que trabajar para ello, ¿no? Y ahora sí se tiene que trabajar y demás, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, el Quijote lo dice, ¿no? Ah, que, que proviene de una época pasada, ¿no? Para, pues, enmendar esta, ¿no? Y qué más risible de eso que cuando empieza a hacer este discurso de la Edad de Oro, Claro. que es cuando se sientan con los pastores sucios de haber llevado a sus ovejas a pastar y demás, que les dan almendras, pues todo lo que comen los pastores, ¿no?
Yo me imagino a los pastores lleno de comida en la boca, con la boca abierta, escuchándolo y no entendiendo nada de lo que acaba de decir, porque lo mismo dicen, es que no se entiende nada de lo que dijo, ¿eh? Y empiezan a hablar de sus cosas, mientras que Don Quijote Claro. todo serio, explayándose y demás, ¿no? Y ahí está el rasgo risible de cómo se leería en la época, ¿no? Y ahora, gracias a los románticos, tenemos esta ambivalencia de ese discurso, ¿no? De verlo como lo Sí, ideal y demás. Ujú. sí. am, ya ves que hay quien ha dicho que Cervantes escribía mal, ¿no? Am, yo he escuchado incluso entre estos que sostienen tal cosa que no sabía poner comas, ¿no? Pero lo que olvidan es que las comas nunca las ponía Cervantes, como no las ponía ningún otro autor. Había Sí, gente que ha ido a la universidad para dedicarse la imprenta a poner comas, ¿no? Sobre todo textos latinos y textos griegos. Bueno, ujú, ujú. obviamente, pues no todo el mundo aprovechó bien, pero bueno, como sea, ¿no? Era un oficio, y hasta lo hable. Pero digamos, lo que importa de todo aquello, o sea, importa cómo está escrito, obviamente, ¿no? O sea, pero por alguna razón subsiste lo que subsiste, incluso entre aquellos que nunca hayan leído el Quijote, ¿no? Es decir, lo imaginario, ¿no? Ujú, sí, sí. Ah, nunca antes lo imaginario tuvo un espacio que es el virtual, Ujú, ¿no? ujú, Lo cual ha dado pie a fantasear, bueno, en un principio a fantasear y luego a materializar ujú. el sitio, ¿no? Donde todo puede pasar, porque no hay restricciones físicas, ¿no? Es decir, en el mundo virtual, que es, no me gusta usar esos terminajos como de, como de crítico, como de estudioso de cultura, así, ¿no? Pero bueno, que es la espacialización de lo imaginario. Sí, Bueno, lo diría muy puntamente, la localización sí, sí, de sí, lo sí. imaginario. Al menos en nuestra cultura, todo eso iba a decir que fue posible, pero quizás sea una exageración, nos es particularmente querido a causa del Quijote, Ujú, ¿no? ujú, Se lo sepa o no se lo sepa, ¿no? Porque a la inversa de otros personajes entrañables de la literatura, ¿no? Ah, el Quijote es uno que quiso ser como los personajes, tal cual, como los personajes de los cuales él leyó, ¿no? Es decir, quiso materializar, ¿no? Lo inmaterializable, pues. sí, sí. Claro, porque la sociedad lo impide, ¿no? La sociedad tiene que cumplir con ciertos principios, bueno, tiene que observar ciertos principios pues su, para cumplir con su función, ¿no? Sí. Um, la prosperidad de la especie, en fin. Entonces, yo creo que el Quijote nos gusta, como nos gustan, por la misma razón que nos gustan los videojuegos. Por lo cual hoy día ser un jugador de videojuegos es un oficio, ¿no? Una profesión, Sí, sí, y no poco rentable, ¿no? sí, sí. Ah, antes se quería ser bombero, o astronauta, o enfermera, o maestro, y hoy también se quiere ser gamer, ¿no? Es decir, jugador de videojuegos. Sí, 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 ¿Por sí. qué? Pues porque el videojuego le permite a uno, con una interacción mayor, obviamente, ¿no? Que la que te permite una novela, ¿no? La Creerte otro, imaginación. ¿no? Y cumplir las fantasías que la sociedad, porque esa es su función, te impide, ¿no? Eso también explica por qué los videojuegos están volcados sobre de la violencia, pues, ¿no? Las Eh, provisiones elementales de la sociedad es no devorarse los unos a los otros, ¿no? sí, sí. Ah, ¿no? Y lo que pasó, por ejemplo, en el metaverso, ¿no? El caso de la mujer a la que violaron virtualmente, Ujú, ¿no? ujú. Lo cual ahora se sigue discutiendo. Bueno, pues obviamente, ¿no? O sea, el espacio que se funda, ¿no? A partir del imaginario, pues se usa para qué? Pues para cumplir todas las cosas que no podemos cumplir en el mundo material, pues porque la sociedad nos impide que las cumplamos, ¿no? El Sí. Quijote no cumplió ninguna de esas, diré, iba a decir bajezas, ¿no? Pero ninguna de esas apetencias, Ujú. pues porque leyó ciertas cosas, ¿no?
Estaba condicionado por ese sistema de creencias de los libros de caballería, ¿no? El mundo que edifica, bueno, el mundo que quiere ah, reivindicar, Ujú. resarcir, Restaurado. Ujú. es uno que ya ha desaparecido, ¿no? Y Ujú. por eso, bueno, nos sirve para nosotros como modelo, pero pues supongo yo que alguien quiere ser como el protagonista de Psicópata Americano, ¿no? Seguramente, sí. Sí, sí, Lo sí. cual a mí me parece moralmente censurable, ¿no? Que yo no tengo moral, bueno. Pero hay límites, ¿no? No, y es bien curioso lo que dices. Por ejemplo, ahorita hay un mercado, y se disparó más por la pandemia, de ser turista virtual y vivir estas experiencias del turismo, de ir a una playa y demás dentro de ese espacialidad, dentro de ese mundo virtual. Y Sí. lo curioso es que lo que hizo Salman Rushdie va a pasar, parecería que no tardará en pasar de que ese ente virtual nos empiece a cuestionar. ¿Qué pasa, por Claro. ejemplo, con las mascotas, con las mascotas virtuales de inteligencia artificial, perdón, con Sí, las claro. mascotas de inteligencia artificial, ¿no? Que a mí no se me olvida cuando a una mascota que le quieren, a esta mascota con inteligencia artificial, que le quieren dotar de cierta emotividad y le presentan, por ejemplo, al muñeco de Plaza Sésamo de Come Galletas. Y empieza, Ah, ¿verdad que está bonito? Y empieza a hacer la gestualidad. Sí, me gusta, está bien interesante. Y el primero le dicen todo para que sea muy empático con el muñeco. Y al final le dicen, ¿pero qué crees? Se va a comer todas tus galletas. Y hace una cara de... ¡Ah! Y esta interacción en lo que lo virtual empieza a pervivir en la realidad, creo que va muy por ahí de lo que vemos en Don Quijote. Este sí. cimiento para todo esto que estamos hablando ahorita, ¿no? Y de que nos lleva a repensar, creo yo, cuál es la nueva configuración de la ficción en el siglo XXI a través de esta realidad virtual, ¿no? Y esta materialización de esa realidad virtual en el mundo real. Sí, ahora lo decimos con la mano en la cintura. Es decir, que Cervantes libérrimamente, lo Sí. cual es una exageración porque no fue del todo así, no tuvo limitantes morales, políticas, las propias de su época, ideológicas. Pero decimos con la mano en la cintura que Cervantes liberó, ¿no?, la ficción. Es decir, bueno, perdón, liberó el relato. Es decir, que el relato cervantino, en particular el del Quijote, es por completo ficcional. Es decir, no se propuso otra cosa sino contar algo, Ujú, ¿no? ujú. Pero eso uh, tomó mucho tiempo en nuestra tradición, Sí, ¿no? sí, 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 O sea, al menos tuvieron que pasar 400 años sí, para que se pudiera, insisto, ¿no? No es absoluto el ejercicio, pero que se pudiera por primera vez contar libérrimamente, ¿no? Porque lo cierto es que, pues aunque uno intente, no encontrará jamás en el Quijote la clara intención del autor, porque me parece que no hay, de qué uno tiene que aprender de eso, no. ¿no? Es, En cambio, lo tiene que hacer en otros casos, sí, sí. accede a eso hasta en el título, hasta desde el título, ¿no? Las novelas ejemplares, aunque luego se sale por la tangente, en cualquier momento que puede. Um, pero Cervantes tampoco tenía mucho que perder, ¿no? Es decir, había estado en la cárcel, o sea, no pudo haberse, no se hizo con un puesto administrativo en América, tuvo que quedar, o sea, la Nueva España tuvo que quedarse refundido en España, ¿no? Lo raptan, lo meten a la cárcel, no le pagan lo que le deben, aunque no fue miserable, como dice la leyenda de los hombres del siglo XVIII, no le pagan lo que debe, Ujú. uh, no le va bien en el teatro, ¿no? Um, pues no tenía mucho que perder tampoco, ¿no? Me No, parece que es un gesto muy bello de Cervantes, ¿no? El del Quijote es, bueno, pues tampoco es mucho que hay que hacer, ya no tengo nada que perder, ¿no? no. Ah, Y esto que, por ejemplo, que señalas en las novelas ejemplares, es que la ficción empieza a tomar una naturaleza casi propia de cómo contar ese relato. Los personajes empiezan a tomar autonomía a partir del Quijote, que creo que eso es lo que le debemos mucho a Cervantes,
Y lo pone de tal manera con este ingenio que sabe que no se lo van a cachar y no le van a censurar ciertas cosas. Y eso es interesante. Borges dice, a propósito del final del Quijote, es decir, del final de la segunda parte, Ujú. no lo voy a contar, pero es de todos conocido, la cosa popular, que bueno, no le voy a adelantar el final a nadie, ¿no? Um, por más que nosotros hablemos del Quijote, no tiene sentido si no se lo lee, ¿no? Nosotros Ujú. solamente lo que hacemos es, digamos que, allanar el camino, ¿no? Para que uno se encuentre con él en la aventura. Uh, cuando está a punto de salir por los campos de Montiel, ¿no? Ahí es donde conviene encontrar. Dice Borges que cuando Cervantes cuentas el final de la segunda parte del Quijote, la muerte, ¿no? De Alonso Quijano, cuyo nombre vuelvo a repetir, ¿no? Después de mucho, Alonso entregó el espíritu. Y dice Cervantes, quiero decir, se murió. Entonces Borges dice, es obvio que Cervantes estaba conmovido, ¿no? Porque pues, no le era simpático Sancho, no le era simpático Dulcinea, no le era simpático Sansón Carrasco, le era simpático Alonso Quijano vuelto Don Quijote, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la explicación, o sea, la explicativa con la que termina el Quijote es sintomática, ¿no? Quiero decir que se murió, es decir, se murió, ¿no? Pero no se murió Alonso Quijano. Ujú. Uno podría, ¿no? Creo que es lícito hacerlo así, entender que se murió Don Quijote. O sea, la gente que lo rodea llora porque se murió Alonso Quijano, porque para todos ellos fue Alonso Quijano, pero para nosotros se muere Don Quijote. Y hay Y para uno, ser parte, se muere Don Quijote. y hay uno que es, creo que la figura que más rescata Cervantes siempre del Quijote, que también sufre con nosotros, Sancho, Claro, claro, que también claro. sabe que se murió Don Quijote. No, ese no le importa, Alonso Quijano, ¿no? Que incluso le dice, ¿qué tal si otra vez jugamos a hacer esto y es su locura? Claro, claro. Y no es casual que lo haga Sancho, ¿no? Por ahí alguien preguntaba algo. Sí, nos preguntan, es que quería que termináramos, que terminaras tu idea para pasar a las preguntas y los saludos, ¿no? Bueno, desde mensajes arriba, María Velázquez y Victoria Montemayor están platicando acerca de la conveniencia de hacer un programa sobre la lectura, ¿no? Sobre el acto de leer en la literatura, a propósito de lo que Lectura estábamos también. leyendo, supongo que de literatura, o de leer literatura, porque se puede leer cualquier cosa, ¿no? Pero no todo tiene el mismo efecto que leer literatura. Y luego Pedro Pablo Polanco nos saluda, buenas noches, buenas noches. Luego Leonardo Darío Benítez pregunta, ¿será que la ficción es cosa del pasado en el futuro? Es que eso es lo interesante que está pasando en el siglo XXI, creo yo, ¿no? Este gesto que no ha sido muy rescatado de lo que que conté de Salman Rushdie, creo que si antes en la ficción se representa algo que nos permite comprender la realidad, creo que ahora se está volviendo a la inversa. Podemos, todo lo que ha pasado, pandemia, búsqueda de Marte, guerra, o sea, este siglo XXI parece más ficticio que real. ¿Cómo lo vamos a explicar ahora? ¿No? ¿A qué ficción podemos recurrir donde se pueda representar eso para poder comprender nuestra realidad ahora? Y creo que eso también es interesante porque lo mencionábamos alguna vez, no me acuerdo si fue en la vez pasada de la hora de América, ¿cómo será la nueva ficción después de la pandemia? Uh -huh, uh -huh, ¿Cómo uh será -huh. el tratamiento de la ficción? Y eso habrá que ver cuál será. Ahorita no se ve del todo, pero en algunos años vamos a ver cómo se van a crear ficciones, se van a relatar las ficciones también, ¿no? Yo creo que, yo creo que le das un voto de confianza a la pandemia, Es que, porque pero no, es que no es tanto la pandemia, sino lo que surgió a través de la pandemia.
lo emocional, el individuo, todo ese escenario creo que puede proveer de una ficción Es particular. que, No sé si buena o mala, pero particular. no, sí, digo, pero ya ha habido otros casos, es decir, o sea, sí, sí entiendo el punto, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿qué se va a hacer con eso? Ah, claro, o sea, el relato es lo que le permite dar estructura a la cosa, o que la cosa tenga sentido, ¿no? Por eso la escritura, que no necesariamente la literatura, se usa como ejercicio terapéutico, ¿no? Que efectivamente la escritura se puede usar en cuanto relato, pues para darle estructura a las cosas que carecen de esta. Pero de allí, ¿no? A que luego de uno sacar la cosa que trae dentro, es decir, como dicen los psicoanalistas, el cerote, no, eso sea artístico, hay un Ya, trecho. ya, sí, por eso digo, bueno, Hay, al ¿no? menos va Y a eso, ser es lo particular, que yo pero detesto, ¿no? Que yo sí comienzo a ver en el ámbito académico, bueno, no habían terminado sí, de enfriarse los cadáveres, o sea, y sí, ya todo el mundo estaba estudiando esas cosas, como si por estudiarlo, sí, ah, porque no eran ensayos, no eran monografías demográficas, urbanísticas y sí, 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 sociológicas, sí, eran sí, 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 ensayos, sí. ¿no? O sea, Zizek sí se puso a escribir sobre eso, ¿no? De inmediato, y los dio 2 o 3 libros, ¿no? A lo largo de la pandemia, ¿no? Porque pues, es la manera en la cual uno no enloquece del todo. Ah, pero lo otro no me parece que tenga ninguna clase de valor, ¿no? Es decir, o sea, eso no Ah, es eso, ah, ¿no? Y luego lo que yo he visto, sí, los relatos que comienzan a salir así sobre la pandemia, estas cosas, bueno, pues ahí me parece que nada más es un trasfondo, ¿no? O sea, es que lo que está detrás creo que, y ahorita no lo vamos a ver, creo no, yo, no, obviamente, no, no, obviamente que ¿no? no. Entonces, a ver, pero sí va a ser interesante esta concepción de la ficción también, creo. Por lo menos particular, no sé si buena o mala, pero particular sí va a ser, ¿no? Bueno, así como la gente se enloqueció y se dedicó a hacer pan, ¿no? Durante el Sí, confinamiento, sí, lo cual llevó, ¿no? A la carestía de granos, sí, 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 sí. como si fuéramos así el Egipto, el Egipto faraónico en crisis, ¿no? Que no encontramos harina por ninguna parte. Ah, lo que sí creo que se exacerbó precisamente la fantasía, que es lo único que nos permite sobrevivir el confinamiento, ¿no? Ahora, insisto, de allí a que los relatos que se ofrezcan sobre de eso valga la pena o no valga la pena, bueno, yo creo que estamos todavía a, Muy a un verde. trecho de saber, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá Bueno, que ver. doctor, pues no sé si quieras agregar algo, porque ahora sí nos hemos extendido, Sí, es a, lo que veo. nos hemos Un extendido, pero bueno, poco. lo hacemos, ¿no? Como Vicente Fernández, ¿no? Si nuestros amigos nos siguen preguntando, Me gustó la analogía. No, invitarlos a que ya va a iniciar el curso del Quijote de Cervantes en voz alta. Vamos a háblanos conocer. rápidamente de qué va de qué va el curso y cómo va a ser, cómo lo vas a llevar. Yo voy a tener la función de guía. En algunos momentos vamos a leer en voz alta, de guía de comprender por qué este viejo loco quiso volverse, sentirse caballero. ¿Por qué hay un personaje tan particular como Sancho que pareciera alguien bien rústico, alguien que no tiene conocimiento, pero le permite en algunos momentos a Don Quijote hacer tierra y ver las cosas de la manera como se tendrían que ver, ¿no? Eh, de eso va a grandes rasgos el curso, de esto, de servir de guía de algunos capítulos, de algunos episodios, mostrar de dónde nace la idea de Cervantes, del Quijote, esto que mencionábamos a grandes rasgos aquí de este laboratorio estilístico, creativo que le permitió, que lo retoma de los libros de caballería, que no todos los libros de caballería, como se dice en el Quijote, son la misma cosa. Y ahí vemos, por ejemplo, la afectación de la ficción, ¿no? Que muchos críticos literarios creyeron que era la misma cosa y quieren hablar de Don Quijote, del caballero Don Quijote, sin haber leído libros de caballería y pues es complicado así, ¿no? Entonces, vamos a Uy, ver qué todo eso. golpe, uy, qué golpe, se lo fue por Vamos a encima ver del cinturón. Vamos a ver eso, vamos a ver la trascendencia que tuvo Don Quijote y Cervantes, y vamos a ver también este proceso creativo y de composición y de recepción que tuvo Don Quijote en el siglo XVI. Pero lo más importante de todo lo que has dicho es que
vamos a leer junto contigo El Quijote en voz alta, ¿no? Sí. Ah, naturalmente, se alcanza a entender que leeremos fragmentos, ¿no? Pasajes Ujú. selectos de la primera parte del Quijote, porque pensamos, ¿no? Dedicar un curso a la segunda parte, que es quizá aún más literaria que la La primera, primera. pero no se Ujú. puede llegar a la segunda sin la primera. No hay manera de hacerlo de otra forma. Pero lo más importante es que leeremos junto contigo en voz alta, como se hacía desde que apareció el Quijote, al menos por lo que toca alguno que otro pasaje, tú habrás de elegir la primera Sí. parte del Quijote, ¿no? No se vayan a perder entonces Cervantes en voz alta, una lectura de la primera parte del Quijote, que impartirá a partir de la siguiente semana, todos los jueves durante 2 meses por la noche, el doctor Juan Pablo García, uh, con cuya sapiencia y devoción, ¿no? Podrán entender de una manera como nunca la han entendido, perdón, la figura de Don Quijote, ¿no? Cuya sombra, se lo sepa o no, se han dado en el orbe hispánico pues, desde hace 400 años, ¿no? Y por el cual nosotros nos damos hoy día el lujo, también porque, bueno, ya no estamos sometidos a los jesuitas, afortunadamente, de fantasear libérrimamente, ¿no? Doctor, muchas gracias por habernos No, que acompañado. Ha siempre sido es un un placer placer. en muchas ocasiones charlar Placer para mí. contigo. Gracias por haber contestado las preguntas que los favoritos de Apolo te han hecho. Y pues nada, estamos emplazados para cumplir con la cita la próxima semana. No se olviden, pueden inscribirse, aún hay tiempo, hay un lugar, y si aún comenzando lo pueden hacer, ¿no? No pierdan la oportunidad, que aquí estaremos para charlar con ustedes si así lo desean. Esto ha sido, en compañía del doctor Juan Pablo García, La Hora de América, Cultura para el Continente. Se despide de ustedes. Hasta otra ocasión, el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia. Estén muy bien y nos encontramos a la salida por los campos de Montien. De Don... Muy bien, Hasta doctor. luego, cuídense. Buenas noches. Chao.